Muy buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, respira un momento, mira alrededor, asegúrate de que la puerta esté bien cerrada y de que la luz que tienes encendida sea suficiente. Porque esta noche, más que nunca, vamos a adentrarnos en historias que nacen en los lugares donde la oscuridad no solo se ve, también se escucha y se siente. Historias vividas por personas entrenadas para no temerle a nada, pero que aún así, encontraron algo para lo que jamás pudieron prepararse. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de historias paranormales de militares. Quizá tú mismo conoces a alguien que ha estado en un cuartel, alguien que ha patrullado en zonas solitarias, alguien que ha pasado horas enteras vigilando caminos que nadie más quiere pisar. Y quizá te han contado ese tipo de relatos que se susurran, esos en los que la valentía se queda corta, esos donde hasta los soldados más firmes se dan cuenta de que hay presencias que no entienden rangos, ni armas, ni protocolos. Esta noche, vamos a compartir los casos más inquietantes que hemos recibido, junto con algunos que se han guardado durante años en la memoria de quienes prefieren callar antes que repetir lo que vieron. Así que prepárate, acomódate y deja el ruido del día atrás. Esta noche no venimos a recordar problemas, venimos a escuchar las sombras. Y créeme, la única razón válida para no dormir debería ser lo que vas a escuchar a continuación. Me escribió Janete hace unas semanas. Una mujer tranquila, madre de un niño pequeño, alguien que jamás imaginó que parte de su vida quedaría ligada para siempre a un suceso que no puede explicar. Aunque ya no vive con el padre de su hijo, conserva una buena relación con él, así que cuando él regresó de una misión y fue a ver al niño, terminó contándole algo que no podía guardar más. Algo que lo había marcado profundamente. Esteban, el papá del niño, llevaba meses destacado con su unidad en una zona complicada. De esas que aparecen en las noticias solo cuando sucede lo peor. Pasaban días enteros alerta, con los sentidos afilados, sabiendo que cualquier ruido, cualquier movimiento, podía significar un peligro. No dormían realmente. Descansaban apenas lo suficiente para aguantar la siguiente jornada. Hasta que una noche, una patrulla dejó de responder. No hubo reporte de enfrentamiento. No mencionaron haber visto vehículos sospechosos. Nada. Solo confirmaron la zona por la que entrarían y después silencio. Y ese silencio, según Esteban, fue lo más inquietante. Porque en esos lugares, incluso las malas noticias llegan rápido. Pero esta vez no llegó nada. Mandaron a buena parte del personal a buscar la patrulla perdida. Nadie podía imaginar lo que estaban por descubrir. En medio del camino, al pasar junto a un barranco, un olor extraño los detuvo. Un olor pesado, antiguo, como el de algo que llevaba demasiado tiempo ahí. Alguien dijo que era olor a muerte, pero no una muerte reciente, sino una que ya había estado expuesta durante días. Quizás semanas. Aunque estaban buscando a sus compañeros, no podían ignorar ese rastro. Así que bajaron un par de soldados mientras los demás montaban guardia. Uno de ellos fue Esteban. Al descender, no tardaron en notar ramas rotas, como si un vehículo se hubiera salido del camino tiempo atrás. Había restos secos de hojas sobrepuestas unos con otros, señal de que el accidente no era reciente. Cuando llegaron al fondo, encontraron una camioneta del mismo ejército. Y dentro, estaban los cuerpos del personal desaparecido. Pero en un estado que no tenía sentido. Parecían llevar ahí semanas, aunque la patrulla había desaparecido apenas horas antes. Esteban juró que nadie podía creer lo que veía. Ni sus superiores, ni el personal especializado que llegó más tarde, ni las autoridades civiles que enviaron en silencio desde la capital. Todos trataron de encontrar una explicación lógica. Un error en la identificación del vehículo. Un problema en el reporte. Algo. Lo que fuera. Pero no.
No había confusión. Era la misma camioneta, y eran los mismos soldados. Y aún así, su estado decía que su muerte había ocurrido mucho antes. A los que llegaron primero, incluido Esteban, los mandaron a descansar un mes completo. Descansar. Esa fue la palabra que usaron. Pero él le confesó a Janete que no había logrado descansar ni un solo día. Que sus noches se habían vuelto un recordatorio de lo que vio. Que sus ojos parecían haber envejecido de un día para otro. Ella lo notó. Todos en su familia lo notaron. Como si lo que vio allá abajo en el barranco se le hubiera quedado pegado al alma. Janete escribió que no sabía qué le habían dicho a las familias de los soldados fallecidos. No sabía si los dejaron ver los restos, o si simplemente les entregaron cenizas para evitar preguntas. Lo único que sabía era que Esteban, el padre de su hijo, nunca volvería a ser el mismo. La siguiente historia llegó de alguien que conocía muy bien la vida militar porque la vivió de cerca desde niño. Su tío, a quien todos llamaban Gabo, había sido militar en los años 80. Era un hombre lleno de anécdotas, alguien que siempre tenía una historia interesante que contar. Pero entre todas ellas, había una que solo contó una vez. Una que jamás volvió a repetir. Ocurrió durante una misión en la sierra que conecta Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Ahora esa zona es conocida por su peligrosidad, pero en ese tiempo era un lugar prácticamente vacío, sin presencia constante de pobladores. La tropa avanzaba siguiendo una pista, buscando a alguien que supuestamente se ocultaba por ahí. Algo rutinario, en apariencia. Pero nada fue rutinario esa madrugada. A Gabo le tocó la última guardia antes del amanecer. A su lado estaba Braulio, el más joven del grupo, que siempre lo acompañaba aunque no tuviera que hacerlo. A esa hora la sierra es un mundo aparte, el viento parece respirar, los árboles se mecen como si escucharan, y el silencio se convierte en un sonido propio. Mientras vigilaban una pequeña meseta frente a ellos, Braulio dejó de hablar a mitad de una frase. Se quedó mirando fijamente hacia el frente, luego se dejó caer pecho a tierra. Gabo confió en él y lo imitó de inmediato. Fue entonces cuando escucharon algo. Una voz. Una voz que cantaba. No era un canto alegre ni triste. Era una melodía infantil, simple, repetitiva, pero que resonaba en la sierra como si viniera desde todos los árboles al mismo tiempo. No sabían si era de un hombre, de una mujer o de alguien joven. Solo sabían que se acercaba. Cuando finalmente la figura salió de entre las ramas, Gabo sintió un frío recorrerle la espalda. Era un hombre, pero se movía como si estuviera bailando. Su ropa parecía cubierta de musgo, como si hubiera crecido encima de él. Llevaba un sombrero extraño, aplastado, y una máscara metálica o de porcelana que parecía sacada de una historia medieval. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que detrás de él venían niños. Niños pequeños. 6 en total. Avanzaban con el mismo paso extraño. Sin chaquetas. Sin protección para el frío. Como si estuvieran dormidos con los ojos abiertos. Braulio corrió a despertar a los demás y Gabo permaneció observando a través de su arma. Cuando regresó su mirada al hombre, este ya no bailaba. Estaba quieto. Y lo estaba mirando directamente. Gabo estaba oculto entre ramas, completamente camuflado. Era imposible que lo viera. Pero aún así, lo vio. Cuando los niños salieron corriendo en todas direcciones, la tropa entera despertó y fue tras ellos. Lograron reunirlos a todos excepto al más pequeño. Del hombre enmascarado no hubo señal alguna, aunque buscaron durante horas. Los niños no sabían cómo habían llegado a ese lugar. Cada uno venía de un pueblo distinto,
a kilómetros de distancia. Y ninguno recordaba haber salido de su casa. Aquel suceso persiguió a Gabo por el resto de su vida. Lo hizo dejar el ejército. Lo hizo buscar una vida tranquila, lejos de cualquier camino que lo llevara de vuelta a la sierra. La historia siguiente llegó de alguien que llevaba años queriendo hablar, pero nunca encontraba el momento. Decía que, cada vez que intentaba escribirla, las palabras se le atoraban en los dedos, como si su memoria quisiera protegerlo de volver a revivirlo. Finalmente un día se animó y mandó un mensaje largo, detallado, casi tembloroso. Su padre había servido en la milicia durante buena parte de su juventud. Hoy en día es un hombre mayor, tranquilo, de esos que hablan pausado y que siempre tienen algo sabio que decir. Pero durante décadas evitó un tema en particular, su tiempo en un viejo destacamento en las afueras de Nuevo León. El lugar ya ni existe. Solo quedan ruinas y algunas historias que repiten quienes pasaron por ahí. Años después de retirarse, su hijo le insistió con tanta paciencia que el hombre terminó cediendo. No habló de batallas, ni de misiones, ni de cosas que normalmente un militar recordaría con orgullo. Solo mencionó una madrugada específica. Una madrugada que, según él, fue la primera y única vez que sintió que el silencio podía observarlo. En ese destacamento, la rutina era simple: guardias nocturnas rotativas, mantenimiento de equipo, vigilancia del perímetro. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, cuando el reloj marcó la mitad del turno, él notó algo extraño. Un sonido muy débil, como pasos, pero que no provenían del piso. Parecía que venían desde el techo. Al principio pensó que se trataba de algún animal. No sería raro. Aún así, algo le inquietó: los pasos eran demasiado lentos, demasiado firmes, como si alguien caminara descalzo sobre metal. Dio aviso a un compañero. Subieron al punto más cercano para revisar y no encontraron absolutamente nada. Ni aves. Ni animales. Ni huellas. Nada. Volvieron a su puesto, tratando de ignorar la incomodidad que flotaba en el ambiente. Pero los pasos regresaron. Primero en el techo del comedor. Luego encima de los dormitorios. Luego sobre la bodega. Era como si algo estuviera recorriendo el lugar entero, inspeccionando cada rincón. Cuando la patrulla nocturna volvió al edificio principal, los cuatro escucharon el mismo sonido al mismo tiempo. Y lo peor fue que, justo después de que los pasos se detuvieron, escucharon respiración. Una respiración agitada. Muy cerca. Como si alguien estuviera detrás de la puerta. Abrieron. No había nadie. Pero los pasos comenzaron de nuevo, ahora dentro del edificio. Ese fue el momento en el que el padre del hombre, un militar disciplinado, entrenado, acostumbrado a mantener la calma, admitió que sintió miedo por primera vez. Porque lo que fuera que estaba ahí no seguía un patrón humano. Avanzaba por el pasillo sin tocar el piso. El sonido no venía de abajo, sino de arriba, como si caminara pegado al techo. Y cada paso hacía vibrar la estructura. Intentaron iluminarlo con linternas, apuntando hacia el techo. No vieron nada. Pero el sonido seguía avanzando, acercándose, hasta detenerse justo encima de ellos. Lo único que pudieron hacer fue esperar a que terminara, porque cada vez que movían un músculo, la respiración se hacía más fuerte, como si eso reaccionara a su presencia. Finalmente, después de unos segundos eternos, los pasos se alejaron, salieron al exterior y se perdieron en la oscuridad. Nadie se atrevió a salir a investigar. Cuando amaneció, revisaron el perímetro completo. No había señales de intrusión, ni marcas, ni rastros, ni nada que indicara que alguien o algo se había movido alrededor.
Pero lo más perturbador fue que una de las láminas del techo apareció hundida hacia arriba, como si algo desde dentro hubiera presionado para salir. El hombre terminó su mensaje diciendo que ese fue el día en que su padre comprendió que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Y, aunque ya era un veterano, esa noche se sintió como un recluta que acababa de descubrir que el mundo no funciona como creemos. La siguiente historia llegó desde la frontera sur. Me escribió una enfermera que había trabajado años proporcionando atención en zonas con presencia militar. Dijo que muchos soldados se presentaban en la clínica por lesiones comunes, pero que algunos llegaban con algo más profundo, miradas perdidas, silencios largos, como si hubieran visto algo imposible de procesar. Y entre esos casos, uno la marcó para siempre. Una madrugada llevaron a un soldado con síntomas similares al shock. Respiración acelerada, temblores, la mirada fija en un punto inexistente. La enfermera, acostumbrada a lidiar con emergencias, intentó tranquilizarlo. Él apenas podía hablar, pero repetía la misma frase una y otra vez: nos llamó por nuestro nombre. Cuando lograron estabilizarlo un poco, el comandante explicó lo que había ocurrido. El grupo estaba patrullando un tramo de selva donde hacía semanas se habían reportado luces extrañas. No era algo urgente, más bien parte de una supervisión rutinaria. Lo que fuera que vieran, probablemente sería fauna o algún reflejo. Eso creían. Al caer la noche, mientras avanzaban por un sendero estrecho, escucharon algo entre la maleza. Al principio pensaron que era un animal grande. Detuvieron la marcha, apuntaron con las linternas, pero no vieron nada. Solo árboles inmóviles, como si el viento se hubiera detenido para escuchar. Eso ya de por sí era raro. El soldado que terminó en la clínica dijo que, unos segundos después, escucharon su nombre. No una voz humana. No una voz fuerte. Fue como un susurro que venía desde todas partes al mismo tiempo. Decía su nombre, 2 veces, con una entonación que no parecía imitar nada conocido. Era suave, pero hondo. Como si hablara desde dentro de la tierra. Los demás también escucharon su propio nombre. Cada uno. Mencionados uno por uno. Exactamente con el tono que usan sus familiares para despertarles por las mañanas. Algunos sintieron un tirón emocional instantáneo, como si algo quisiera atraerlos, como si la voz fuera familiar, aunque no lo era en absoluto. Cuando el comandante ordenó reagrupar, un soldado gritó señalando el camino. No había nada. Solo oscuridad. Pero el hombre aseguraba haber visto una figura. No un animal, no una persona. Era algo. Una silueta que parecía moverse sin mover el cuerpo, como si deslizara. Y lo más perturbador, cuando levantaron sus linternas, la figura desapareció, pero la voz siguió hablando. La enfermera cuenta que, cuando relataba esto, el soldado empezaba a temblar de nuevo. Decía que sintió que la voz intentaba imitar a su madre, luego a su hermano, luego a un amigo que había perdido en servicio. Como si buscara la forma correcta de manipularlo. Como si quisiera que diera un paso hacia donde no debía. El comandante tomó la decisión de retirarse inmediatamente. Les ordenó avanzar sin mirar atrás. Pero mientras caminaban, la voz seguía diciendo sus nombres, cada vez más cerca. No era un sonido que se alejaba o se acercaba físicamente. Era como si los rodeara, aunque no hubiera forma de ubicar su origen. Al llegar al vehículo, la voz dijo el nombre del soldado que más tarde terminaría internado, pero esta vez lo dijo con claridad absoluta. No como un susurro. No como una imitación. Sino como una palabra directa, pronunciada justo detrás de su oído. Él giró por reflejo, y ahí fue cuando vio algo que lo dejó marcado, 2 ojos observándolo desde la oscuridad.
Dos ojos que no parpadeaban. Dos ojos demasiado separados para pertenecer a un ser humano. Eso fue lo último que recordó antes de perder la noción y ser trasladado a la clínica. La enfermera concluyó diciendo que, desde esa noche, ese soldado nunca volvió a patrullar en zonas boscosas. Y que nunca más quiso escuchar su nombre en la oscuridad. Para cerrar este especial, llega una de las historias más antiguas que me han enviado. Una que ocurrió antes de que existiera vigilancia tecnológica, cuando todo dependía del oído, del instinto y de las linternas gastadas. Me la contó el nieto de un militar que había servido en un puesto remoto en el norte del país, en un lugar donde solo había arena, viento y noches más oscuras que cualquier sombra. Su abuelo decía que, aunque allí no había árboles ni montañas, había algo aún peor: silencio absoluto. Un silencio tan profundo que hacía que los sonidos parecieran más reales de lo que eran. Y una noche, mientras él y otro compañero vigilaban los vehículos estacionados, escucharon pasos en la arena. Pasos que no coincidían con la huella de una persona, ni con la de un animal. Tenían un ritmo extraño. 3 pasos lentos. 1 rápido. 3 pasos lentos. 1 rápido. Una secuencia imposible de ignorar. Apuntaron hacia donde venía el sonido. Nada. Avanzaron unos metros. Nada. Pero los pasos estaban cada vez más cerca, al punto de parecer que los seguían a exactamente la misma distancia. Cuando se movían, el sonido también se movía. Cuando se detenían, también se detenía. El compañero del abuelo empezó a mostrarse nervioso. Decía que algo estaba mal con el suelo. Que cada vez que sonaba el paso rápido, la arena vibraba un poco, como si algo debajo de ellos se moviera. Cuando trataron de retroceder hacia la caseta, la arena a su izquierda se hundió ligeramente, como si algo grande hubiera respirado justo debajo de la superficie. El abuelo aseguró que esa noche comprendió que no siempre se necesita ver para tener miedo. Que a veces basta escuchar lo suficiente para saber que no estás solo. Y lo que más le marcó ocurrió justo antes del amanecer. Cuando la luz apenas empezaba a pintar el horizonte, los pasos se detuvieron finalmente. Pero, en ese instante, una voz grave dijo una palabra. Solo una. La misma para ambos. Una palabra que ninguno de los dos conocía. Una palabra que sonaba antigua, pesada, casi como un idioma olvidado. Y, al pronunciarla, el suelo vibró por última vez. Después, solo silencio. Un silencio aún más profundo que antes. El abuelo vivió muchos años después de aquello, pero nunca olvidó esa palabra. Ni la repitió. Ni quiso que otros la escucharan. Solo dijo que, mientras más remota es la tierra, más fácil es que lo desconocido se acerque a mirar. Hasta aquí llegas tú, escuchando estas historias que muchos prefieren guardar en silencio. Y si estás aquí, es porque algo en ti también siente esa curiosidad por aquello que existe más allá de lo evidente. Así que, si quieres que traiga más relatos como estos, si tienes una historia que te gustaría compartir o si quieres seguir explorando la parte más oscura del mundo, te invito a apoyar este canal. Tu comentario, tu like y tu suscripción ayudan más de lo que imaginas. Gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, antes de asustarte, asegúrate de que no seas tú quien está siendo observado.